Hoy por la mañana lo que hacemos es un pequeño avance de las conclusiones iniciales del proceso participativo que comenzó a desarrollarse en el mes de septiembre y que esta misma tarde en el Centro Cívico Lázaro Baruque a las 4 de la tarde van a ser presentadas ya en su totalidad en un acto público. Bueno, decir que con este proceso se ha buscado realizar un proceso donde toda aquella persona o colectivo que estuviese interesado en mejorar el Parque Manuel Barquín pudiera hacerlo, recogiendo todo tipo de perspectivas y visiones que necesariamente han de estar presentes en el diseño del proyecto para que el principal parque de la ciudad responda a las necesidades y lo que desean los ciudadanos de Torrelavega. El objetivo último del Ayuntamiento es potenciar el uso y el disfrute del parque, tanto por parte de los vecinos como de las familias de la ciudad. Este proceso participativo se desarrolla en dos fases. Una primera se ha desarrollado entre los meses de septiembre y diciembre del año 2018, la cual pues, ha tenido un enfoque multicanal para llegar a la mayor parte posible de la ciudadanía. Por un lado, se han desarrollado 3 sesiones presenciales abiertas de trabajo colectivo y, por otro lado, se ha realizado también una encuesta que se ha difundido principalmente a través de medios digitales, fundamentalmente redes sociales, pero que también ha tenido una réplica en papel y que ha estado a disposición de los ciudadanos en los diferentes espacios municipales. Ahora, a partir de ahora, entramos en una segunda fase del proyecto, que en este caso consiste en la elaboración de un anteproyecto técnico del diseño estratégico que seguirá el futuro parque y que finalizará a mediados del mes de marzo. A partir de ese momento de ese anteproyecto se elaborará un proyecto de ejecución con las diferentes intervenciones planteadas. Destacar, por mi parte, la singularidad de este proceso, que lo hace único, es decir, aludiendo a que a pocas veces en la administración pública la génesis de un proyecto es el resultado de una participación social de estas características, donde todo el que quiere puede participar haciéndolo, haciendo aportaciones, aportando sus ideas, debatiéndolas, trabajándolas y plasmándolas en un proyecto de una forma colectiva y consensuada, que es como hemos llegado a estas conclusiones iniciales. Agradecer por nuestra parte la participación de todos los ciudadanos que así lo han hecho a través de los diferentes canales. Agradecer también a los técnicos municipales con los que también hemos realizado diferentes sesiones de trabajo para ir definiendo y acotando esas intervenciones que nos requería la ciudadanía. Han sido más de 200 las personas que han participado a través de la encuesta y luego han participado colectivos, ciudadanos en general, en las sesiones de trabajo, ciudadanos en general, pero también colectivos como Torre Arboleda, Amica, Ecologistas en Acción, el Refugio Canino Torres, el Grupo Quercus o la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, junto a asociaciones de mayores de la ciudad y los grupos políticos municipales. Al final, lo que obtenemos es una visión, en este caso multidisciplinar, donde todos los puntos de vista, digamos que han estado presentes. Eso es muy importante. Y que el proyecto, y con esto voy a terminar antes de dar la palabra a Inés, responde, digamos, a una visión integral y consensuada, de manera que está contemplado desde el punto de vista pues, del arbolado, de la naturaleza, pero también de la accesibilidad, de la movilidad dentro del parque, del mobiliario urbano, de la conectividad con el resto de la ciudad y con el entorno que tiene, y por lo tanto es una oportunidad, yo creo que importante, para que después de los 70 años que tiene el parque, con algunos deterioros y con un diseño concebido en su momento, pues ahora pues responda a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, decir que este proyecto salió a licitación, lo que es el proceso participativo, y lo ganó, en este caso, un estudio de arquitectura, que es PC Studio, formado por un equipo de mujeres arquitectas con base en Bilbao y Madrid, que desarrolla sus proyectos desde el año 2006, pues proyectos de urbanismo, de arquitectura, de diseño e investigación, con un enfoque, y esto es lo que las caracteriza, un enfoque ecológico y participativo. Han desarrollado proyectos en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Alicante, en Islandia, en París, también en Nueva York, en Latinoamérica, en Asia, en China, en Bangkok, y han recibido diferentes premios de arquitectura a nivel nacional e internacional. Y yo creo que lo que se ha demostrado
y han podido además observar los participantes en las sesiones de trabajo, es que no hemos ido allí a un sitio donde unos exponen y hay un relator que recoge, sino que han participado en las mesas con los materiales, poniéndolo todo en común. Y bueno, sin más le doy la palabra a Inés Sebastián, que ha trabajado fundamentalmente con Elisa de los Reyes, que hoy no puede estar aquí, y le doy la palabra a ella para que ya especifique esas conclusiones, ¿no?, que han resultado del proyecto. Es tan común que haya procesos participativos licitados desde la propia administración y encima que estén ligados también a una elaboración técnica, lo que pone en relieve, ¿no?, la voluntad realmente de la administración de que ese proyecto vaya adelante y no se quede simplemente en un proceso, en una consulta. Con lo cual, la verdad es que estamos muy, muy contentas. El proceso participativo, como ha dicho, se ha desarrollado estos 3 últimos meses, entre septiembre y octubre. Fueron 3 sesiones abiertas, concretamente, por una parte, y por otro lado, ese proceso de encuestación multicanal, tanto online como vía en papel. Las 3 sesiones siempre tuvieron objetivos diferentes. La primera de ellas fue una sesión muy dirigida a generar un diagnóstico colectivo del estado actual del parque, de ver cómo se sentía, ¿no?, el estado actual, para ver qué era aquello que se necesitaba realmente mejorar de un sentido. Ese trabajo desde la accesibilidad, desde los usos que existen hoy en día, cómo se vive el parque, y que eso al final realmente es un conocimiento que tienen las personas usuarias en su día a día, ¿no?, cómo se vive, cómo se utiliza, esos usos también espontáneos que aparecen en ocasiones, y también desde la vegetación y desde los cuidados o la seguridad, ¿no?, una ciudad cuidadora y un parque también seguro. Bueno, pues en la segunda, que ya fue una que entró en el ámbito de co-creación, ya pasado ese primer nivel de diagnóstico, lo que hicimos fue repasar un poco los sueños y deseos, empezar a imaginar cómo nos gustaría que fuera el parque. Fueron una sesión donde empezamos a trabajar con texturas, con formas, con usos también, ver qué nuevos usos se gustaría introducir en el parque, y también a repasar un poco los límites a los que tendremos que atenernos a la hora de intervenir en él. Imaginar es muy grande, pero también hay que tener en cuenta y ser conscientes de los condicionantes que hay, ¿no? Y eso es muy importante, que se trabaje a la par, para ir viendo cómo unos entran en conflictos con otros y cómo se pueden resolver esos conflictos. Ya con estos usos, con estos límites, se hizo una localización de áreas por diferentes mesas que luego se pusieron en común para ver cómo esos usos, cómo esos límites que encontrábamos los podíamos realmente plasmar en un espacio, en un plano concreto, ¿no?, y empezar a avanzar un poquito en ese diseño colectivo. Y ya por último, la tercera sesión, para cerrarla, como habían ido saliendo bastantes temáticas importantes, creímos que era importante cerrarla dejando claro cuáles eran de alguna manera esas conclusiones que se venían trabajando, y se hizo a través de una dinámica que fue la creación de un decálogo colectivo, de tal manera que ese decálogo nos sirva también un poco de punto de partida para la intervención, porque marca realmente qué criterios y qué líneas estratégicas tiene que seguir la intervención que se haga en el Parque Manuel Barquín, y que además es una dinámica que da la oportunidad a todos los participantes para hablar, de enfrentarse también a aquellas personas, ¿no?, que puedan tener una idea diferente, y a ir poco a poco viendo qué consensos se alcanzan y qué lugares comunes aparecen, que bueno, pues es una de las partes más importantes quizás de un proceso participativo, ver qué confluencias existen. Eso es un poco en referencia a lo que ha sido el proceso participativo en sí. En lo que es en relación a las conclusiones, y que es lo que vamos a presentar, como decía José Luis, esta tarde a las 4 en el Centro Cívico, la verdad es que, bueno, se podrían, son muchas, se podrían enumerar y podríamos estar una mañana, pero un poco resumiendo aquellas temáticas que quizás han salido con mayor asiduidad y que han sido más relevantes en el proceso. Tendríamos, por ejemplo, la accesibilidad en el parque. Es uno de los temas que ha sido muy recurrente a lo largo de todas las sesiones y de todo el proceso, ya no solo en una accesibilidad peatonal, sino en cuanto al mobiliario, a los espacios,
y también ligada a la necesidad de crear una seguridad en lo que es en la llegada al parque, sobre todo por ese gran número, ¿no?, de viales que tienen todo su perímetro y que hace que a veces no se sienta pues tanta seguridad a la hora de acceder a él. Por lo tanto, se habla de una intervención accesible, universal e inclusiva, y en ese tema también ligado de la conectividad, ha salido también de manera muy recurrente en el proceso por su conexión, por su capacidad de ser un nodo conector dentro de la ciudad, y también por esa necesidad de que los tránsitos internos del parque también respondan de alguna manera a las conexiones y a los caminos naturales que se hacen dentro del parque. Entonces, en ese sentido, se habla de una naturalización de los caminos de tránsito, y no solo en ese sentido de la conectividad, sino que en realidad la naturalización como concepto general ha salido también muchas veces y como una de las líneas estratégicas de intervención en el parque. La naturalización de formas, de materiales, de usos, ha sido una de las grandes conclusiones que ha arrojado este proceso participativo, y en sí se recoge el deseo, ¿no?, de tener un parque más natural, sobre todo con un acceso fácil a las zonas de césped, a las zonas de pavimento más blando, y con una vegetación autóctona y diversa. También se ha recogido el deseo de un aumento, ¿no?, de la diversidad ambiental. En cuanto a los usos, también se relacionan con este tema de la naturaleza, porque muchos de los usos que han salido como interesantes a introducir, incluso el más votado en la segunda sesión fue la creación de un sistema de educación ambiental, pues están muy relacionados con la naturaleza. Esa idea de tener un contacto directo con ella y también de la oportunidad de aprender con ella. Sin embargo, siempre se ha visto que estos usos que se introduzcan tienen que ser compatibles también entre ellos, es decir, hay que tener cuidado y sobre todo cuidar la convivencia de las diferentes usuarias del parque, y en ese sentido dentro de los temas a lo mejor de compatibilidad de usos o de conflictividad se habla y se pide un parque respetado por el ocio y un parque también en convivencia con los animales domésticos. En cuanto también a la introducción de usos y a la actualización de espacios, se ha visto un deseo bastante grande de introducir actividades biosaludables en el parque, tanto dirigidas como también del propio equipamiento. Se constataba la posibilidad de renovar y actualizar la zona infantil cercana al pabellón Vicente Trueba a través de un espacio intergeneracional, un espacio que era visto como un espacio de encuentro, de juego no dirigido y sobre todo que fuera dedicado a la experimentación y a la creatividad, ¿no?, que fuera algo estimulante para los usuarios. Y siguiendo esa idea de reaprovechar y de actualizar los equipamientos que ya existen, básicamente en cuanto a lo que son las infraestructuras que hoy existen en el parque, esa ha sido la mayor conclusión. Directamente en cuanto al auditorio Lucio Lázaro, por ejemplo, la idea es aprovechar que ya existe un equipamiento, eso sí, actualizarlo, prepararlo ya no solo en la parte física o material, sino también en la parte de la programación, ¿no? Hacer una programación y una gestión fuerte que se vea prolongada a lo largo del año. Y hablando de gestión, y como última conclusión, también se ha recogido el deseo de la ciudadanía de Torrelavega de tener pues una gestión compartida en la que los agentes locales, las asociaciones, los colectivos, incluso los individuos a título personal puedan sentirse partícipes del parque, ¿no? Y ellos propios ser parte o proponer parte de esa programación, de esa gestión. La verdad es que en ese sentido, hablando de colectivos y agentes sociales, queríamos también dar nuestro agradecimiento a todos estos colectivos que nombraba José Luis y que han participado en las sesiones, porque la verdad es que la implicación ha sido muy fuerte en estos 3 meses de proceso, y es siempre pues, muy enriquecedor contar con las diferentes visiones en las sesiones. Y ya la verdad es que todas estas conclusiones que he ido nombrando
se recogen muy bien en ese decálogo que se creó en la última sesión. Aquí voy a decir que no consigo no leer un poco los apuntes, pero si queréis os los leo rápido. Estos 10 puntos que se consensuaron en la última sesión del 1 de diciembre fue un parque accesible e inclusivo, un parque sostenible en el tiempo, un parque respetuoso con el medio ambiente, un parque mejor conectado con la ciudad y un parque con una vegetación sana y fuerte, un parque con una gestión pública y con participación de asociaciones y colectivos, un parque que aprovecha los equipamientos existentes, un parque respetado por el ocio, un parque compartido por personas y animales de compañía y un parque con materiales naturales y en armonía con el entorno.